Hola, ¿qué tal? Les saluda el estudiante Oscar Daniel Huanca Viveros de la carrera de Liderazgo Pastoral. Este video lo estoy haciendo para la materia de Profetas Menores con la licenciada Lady Bernal. Bueno, esta oportunidad quiero aprovechar para poder compartirles un pequeño mensaje acerca de un profeta que la verdad particularmente me agrada mucho porque muestra el lado humano de una persona que también sirve a Dios, ¿no? Los siervos de Dios también experimentan y pasan por tribulaciones, por pruebas. Y este es el caso de Jonás, ¿no? Jonás había sido llamado por Dios eh, para servir y para llevar un mensaje, ¿no? En específico a una ciudad muy pecadora que era Nínive. Este pequeño mensaje titula El profeta que yo del llamado de Dios. Tenemos que saber que este libro es uno de los más sorprendentes en todo el Antiguo Testamento, ¿no? En su modo narrativo, porque cuenta la historia de este profeta que recibe un encargo de parte de Dios, pero ¿no? Este profeta desobedece el llamado de Dios. Es un relato breve pero profundamente humano. Nos muestra que incluso los siervos de Dios pueden resistir a su voluntad y que la gracia divina es más grande que nuestra rebeldía. Primero vamos a ver el llamado y la huida de Jonás. Dios le llama a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás, ¿qué hace? En vez de obedecer a Dios, decide huir, decide escaparse al lugar más lejano, que en ese entonces era Tarsis, ¿no? Compra su pasaje para irse a este lugar lejano, ¿cierto? Y, y piensa que con esta acción se está escapando de la voluntad de Dios, ¿no? Está huyendo de la voluntad de Dios. Pero sabemos que no es así, no ocurre esto. Jonás no logra su cometido, sino que Dios, en su amor y en su misericordia, Él quería que los ninivitas, los de Nínive, ¿no es cierto?, los ninivitas, enemigos de Israel, recibieran el perdón de Dios. Aquí aprendemos algo importante: no siempre huimos de Dios por miedo. A veces lo hacemos por orgullo, por soberbia o por falta de compasión, como el caso de Jonás, ¿no es cierto? Pero debemos de saber que siempre que tratemos de vivir de la voluntad de Dios, nos vamos a embarcar en una tormenta. Lo siguiente que le pasó a Jonás fue justamente esto: la tormenta que lo encontró, ¿no es cierto? Esta tormenta desatada por Dios mismo fue la prueba más grande para Jonás. Jonás estaba durmiendo, dice, en el camarote, y los marineros, ¿no? Y en este caso el capitán del barco baja a ver qué pasaba con el único pasajero que estaba yendo a Tarsis, ¿no? Entonces dice que en su desesperación los marineros claman a sus dioses, pero Jonás sabe la verdad. Él es el responsable. Esa tormenta había venido porque él había desobedecido a Dios, ¿no? Cuando el capitán y los marineros le increpan y le dicen: ¿por qué? ¿De dónde eres? ¿No? Le dicen: ¿de dónde vienes? ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué estás viajando? ¿No? En ese momento Jonás se enfrenta a la realidad y dice: yo soy hebreo, adoro al único Dios verdadero. Y esa tormenta en verdad ha venido por mi causa, ¿no? En ese momento los marineros y el capitán saben que Jonás estaba huyendo delante de la presencia de Dios, ¿no? Este profeta estaba huyendo y estaba dispuesto a morir antes que obedecer. ¿Por qué? Porque Jonás les dice a los marineros: échenme al mar y el mar se calmará, ¿no es cierto? Entonces los marineros no quieren hacer esto, buscan otras opciones. Dice que empiezan a navegar con todas sus fuerzas, ¿no? Echan la carga del barco, de la embarcación al mar,
para aligerar la carga, ¿no es cierto? Pero no sucede nada. La tormenta dice que se embravecía, las olas se embravecían más y más. Entonces al final no tienen otra opción que echar al mar a Jonás. Cuando echan al mar a Jonás dice que el mar se aquietó, ¿no es cierto? Se aquietó. Entonces ellos entendieron, ¿no es cierto?, que el Dios de Jonás, es decir, Jehová, Dios de los ejércitos, había respondido, ¿no? Entonces dice que en ese momento ofrecieron ofrendas de paz, ¿no?, a Dios. Después vemos que esta historia no termina aquí. ¿Por qué? Porque Dios envía un gran pez, ¿no?, para Jonás. Y Jonás es tragado por el pez, está en lo profundo del pez y empieza a orar. Empieza a orar una oración y le dice: Señor, voy a hacer tu voluntad. Yo sé que se arrepiente, Jonás se muestra arrepentido y Dios decide darle una segunda oportunidad. Dios hace que el pez lo vomite, ¿no es cierto? Y Jonás tiene una segunda oportunidad, tiene una segunda chance de poder seguir a Dios, de poder esta vez obedecer a Dios. Muchas veces nosotros también tratamos de huir de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Pero debemos entender que esta prueba no es el fin, sino es una oportunidad para redirigir nuestro corazón. Después de esto vemos la obediencia y el arrepentimiento de Jonás. Después de su liberación, Jonás obedece finalmente y predica en Nínive, ¿no?, con el mensaje de: en 40 días Nínive será destruida. Pero lo asombroso sucede: el pueblo se arrepiente, desde el rey hasta los animales, todos claman a Dios. Dios tiene misericordia. Dios perdona a la ciudad, Dios perdona a esta ciudad pecadora, ¿no? Esto nos muestra que el mensaje de Dios tiene poder, incluso con el mensajero. En este caso Jonás no era perfecto. Jonás predicó incluso sin entusiasmo, pero el Espíritu de Dios obró con poder. Esto nos muestra que Dios puede hacer mucho con una simple palabra de obediencia. Y finalmente vemos el enojo y la compasión. El enojo versus la compasión de Dios, ¿no? El enojo de Jonás versus la compasión de Dios. En lugar de que el profeta se alegre, dice que estaba enojado y quería ver la destrucción de Nínive. Pero Dios le hace entender a través de un simple acto. Dice que en una noche hace crecer una planta para que le dé sombra, porque Jonás se había instalado al frente de Nínive para ver la destrucción de esta ciudad. Pero esa noche dice que Dios hace crecer una planta y en la mañana, ¿no?, Jonás está con sombra, ¿no? Pero al día siguiente dice que viene un gusano y mata la planta. Al día siguiente Jonás se levanta y empieza a enojarse y a desear incluso la muerte. Pero Dios le exhorta y le dice: tú tienes compasión de esa planta que no has visto ni crecer, ni has hecho nada para que ella te cuide. ¿Cuánto más yo tendré compasión de estas personas que están perdidas, ¿no? Entonces el corazón de Dios siempre busca restaurar, no destruir. Como conclusión, vemos que el libro termina sin una respuesta clara. ¿Por qué? Porque la historia queda abierta. ¿Qué haremos ahora? La pregunta final es para todos nosotros. ¿Qué haremos nosotros con el llamado de Dios? Quizás estás huyendo de una tarea, un perdón, un ministerio o una reconciliación, pero Dios no se rinde con nosotros. Él nos sigue hablando, nos sigue amando, nos sigue buscando. Nosotros debemos de obedecer el llamado de Dios, debemos de hacer caso a lo que Dios nos dice. Espero que haya sido de bendición esta pequeña reflexión. Que el Señor pueda bendecir tu vida en esta hora. Que el Señor los bendiga mucho. Eso es todo y nos vemos en un siguiente video. Bendiciones.